Bueno, arrancamos, ¿eh? Bueno, arrancamos porque si no, hoy tenemos una clase interesante. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Lo que vamos a ver es justamente uno de los 4 pilares que yo les... 5 pilares de esta clase, de esta materia en realidad, yo les hablaba. Uno era el análisis de algoritmos, los tipos de datos abstractos, los sorts, y básicamente otro pilar de la materia, muy importante, justamente es la recursividad, ¿sí? Recursividad o recursion, en inglés, ¿sí? Cuando busquen recursividad en inglés es recursion. Básicamente vamos a hacer un repaso de las 2 básicas que deberían saber de algo uno, que damos nosotros, y vamos a introducir una tercera que me pidió Luis Argerich, que la deberían saber para datos, así que ya que están, la ponemos, que no es nada más que una optimización que hace el compilador mismo cuando detecta ese tipo de recursividad. Así que vamos, cambiemos ya mi cara, que no tiene sentido que la vean, y vamos a esto. Bueno, entonces existen 3 tipos de recursividad: directa, indirecta y de cola, ¿sí? La recursividad es una característica de ciertos problemas, ¿sí? Muchos problemas de estos son matemáticos, mediante el cual estos problemas se pueden resolver a través de una nueva instancia del mismo problema con una menor dificultad, ¿sí? Generalmente la recursividad está muy asociada a lo que es las funciones, básicamente, y funciones y o procedimientos. Nosotros acá, como usamos C, para nosotros son todas funciones, pero en otro lenguaje también son procedimientos, funciones y procedimientos. Y básicamente también, aunque uno no lo crea, justamente en esta materia vamos a empezar a ver que también existe la recursividad dentro de los tipos de datos. Es decir, vamos a poder generar tipos de datos que referencian a sí mismos, con lo cual son recursivos, ¿sí? Para dar un ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, el de un árbol binario. Un árbol binario es una estructura de datos que tiene en un nodo del árbol un dato y un puntero a un árbol binario a derechas y un puntero a un árbol binario a izquierda. ¿Y qué es un puntero a un árbol binario? Es un puntero a una estructura que tiene el nodo es un dato y un puntero a izquierda a un árbol binario y así sucesivamente. Con lo cual la recursividad también se da dentro de las estructuras de datos. Se dice que algo es recursivo cuando se llama a sí mismo, ¿sí? En una función es cuando hay una llamada a sí misma. La clásica que todos conocemos es la de factorial, ¿no? ¿Sí? La función factorial, que se puede hacer en forma iterativa. El factorial justamente es una función matemática que es recursiva en sí misma porque tiene una ecuación de recursión en el cual, acá está mal esto, este n factorial que está acá, este está mal, tengo que sacarlo. Me harían un favor si me mandan un mail con esto, porque si me voy a olvidar si sigo así. En realidad lo que dice es que n factorial es n-1 por n, si n es mayor que 0, y 1 si n es igual a 0. ¿Sí? Con lo cual, esa n factorial de n es eso, de n-1 es n-2 por n-1, y así sucesivamente. Justamente en la misma definición de la función se encuentra el concepto que estoy calculando. Una de las cosas que tiene que tener es lo que siempre decimos, es un punto de corte. El punto de corte, en este caso, es cuando n vale 0.
¿Bien? Esta función se puede hacer en forma iterativa, ¿sí? Y lo que nosotros solemos hacer en Algoritmos 1 es presentar lo que se llama la recursividad directa, es la posibilidad de escribir esto con una función, o sea, utilizando la misma definición matemática, ¿sí? ¿Y por qué podemos hacer esto? Justamente porque existe el stack o la pila de ejecución que funciona como una pila que nos permite apilar los distintos ámbitos de una función y guardar los distintos valores que van teniendo las variables locales de esa función. Entonces, siempre una función recursiva que usa recursividad directa, y casi todas, tienen que tener una condición de corte, ¿sí? Y una llamada recursiva. La llamada recursiva, obviamente, es cuando la función se llama a sí misma. Acá justo no respetó la indentación, eso es otra cosa que tengo que ver. Pero bueno, nada. A eso se define recursividad directa. ¿Qué es el ámbito de una función? Bueno, el ámbito de una función, todo lo vimos y se ve cuando usan CTutor. Justamente es aquella parte de la memoria que se crea en el stack cuando una función es llamada, ¿sí? Entonces, siempre el ámbito actual es el tope del stack, de la sección del stack, ¿sí? De hecho, uno en GDB puede ver el stack de la... ¿Eso se lo mostraste, Lucas? Yo no. ¿No? Bueno, después le muestro cómo, pero uno en GDB puede ver el stack de llamadas. Ah, o sea, eso en el video de GDB sí, pero lo que pasa es que el video lo subí ayer, no lo vieron todavía, me parece. Ah, bien, perfecto. En el video de GDB van a ver que uno puede ver el stack de llamadas, ¿sí? Y es más, se puede pasear por el stack haciendo down y up y puede ir viendo cómo están los valores de las variables en cada parte del stack, porque el stack, como es una parte de memoria, es recorrible. Eso lo van a ver en sistemas operativos. Bueno, depende de qué hagan, ¿no? Por lo menos en el mío sí lo van a ver. Entonces, ¿cómo funciona el stack de ejecución? Cada vez que se hace una llamada, se apila, ¿sí? En el stack una porción de memoria que tiene que ver con el ámbito de la función. Y va pasando así hasta llegar a dos momentos. Uno, al punto de corte o al Stack Overflow. ¿Qué quiere decir el Stack Overflow? Además de ser el sitio donde se hacen las consultas de programación, el Stack Overflow, que es medio raro que te dé, pero te puede dar, o sea, cuando empezás a usar recursión te da algunas veces. No es un error común, es cuando no, le pifiaste a la condición de corte y en vez de hacer un loop infinito, lo que sucede es que justamente vas apilando ámbitos hasta que no te queda más variable en la sección de stack y la computadora o el sistema operativo en realidad detecta un stack overflow, pediste más memoria y no hay, y cancela la ejecución, ¿sí? Un stack overflow es un error de corte, ¿sí? Bueno, nada, acá no voy a mostrar las funciones recursivas porque se supone que es tema de algoritmos 1. Acá tenemos unas llamadas a Fibonacci. Acá hay dos llamadas recursivas, ¿sí? Se puede ver cómo se pueden contar que en una función puede haber una sola llamada recursiva o varias, ¿sí? En este caso hay varias. Esto tiene que ver, en este caso no, porque no es de la forma de la función TDN igual a A por T de N sobre B más F de N, pero ¿se acuerdan el tema del teorema maestro, ¿no? Tiene que ver con cómo calcular
la cantidad de llamadas recursivas. Bueno, en esta función justamente hay 2, pero el problema de esta función es que no reduce el conjunto de datos a medida que se va llamando. Espero que me vayan siguiendo. Acá hice un poquito cómo es la simulación de la... bueno, esto es una cosa. Después, no sé por qué viene acá, ámbito de una función. Está mal puesto esto, simulación de recursividad mutua o indirecta, esto no lo tomen. Lo que es este gráfico es justamente la simulación de cómo va quedando el stack cuando se van haciendo las llamadas y cómo va quedando el código y cómo se van llamando, ¿no? La primera función hace una llamada que se apila, ¿sí? En la parte más baja del stack. La segunda hace otra llamada que se apila arriba de la llamada anterior y así sucesivamente. Cuando se llega al punto de corte, se van desapilando en una forma que se llama LIFO, last in, first out. Last in, first out. Sí, LIFO. ¿Sí? El último que entró es el primero en salir. ¿Sí? Last in, first out. Es el primero que sale. Esa es una estructura del stack. Van a ver que justamente cuando empecemos a hacer el TDA, un stack o una pila es un tipo de dato abstracto. Se usa en muchos lados y uno de los lados en el cual se usa justamente es en el stack de ejecución. Nosotros vamos a implementar un tipo de dato abstracto que se llama pila, que justamente va a simular esto. De hecho, podríamos simular las llamadas de una función usando el tipo de dato pila o stack, ¿no? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. ¿No? Es Lucas ese, ¿no? Ok. Bueno, sigamos adelante. Bueno, en general, lo que se suele ver de recursividad queda acá, ¿sí? Es más, algunas cátedras no dan ni esto. Pero bueno, existen más cosas de recursividad. Nosotros en algo 1, los que hicieron en nuestro curso vieron la famosa recursividad indirecta, ¿sí? La recursividad indirecta. Lucas levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién? Ahora dice que no. Fue sin querer. Perfecto. No, está bien. Juan Ignacio Burger. C++ tiene recursividad. En general, todos los lenguajes de programación Que no sean un chiste. ¿Sí? La recursividad no es una herramienta que provee el lenguaje, sino una herramienta que provee el sistema operativo en la forma en cual se genera un programa. Si el programa que se genera, algún ejemplo de lenguaje chiste, No, o sea, puede haber algún lenguaje que no te permita que una función se invoque a sí misma porque todavía no terminó de definirse. Eso puede pasar, no hay problema. Pseudocódigo. Bueno, pero el esto pseudocódigo vos haces que funcione como quiera. Python tiene recursividad, ¿eh? Python sí, obvio. Pero el PSINT no creo que tenga así. PSINT, ¿cómo era? PSINT sí, tiene. ¿Tiene? Recursividad. A ver. Vamos a buscarlo, ya que está. Ahí. No, bueno. Estoy tecleando en otro teclado, la puta madre. No recursos. Esa gana de responder que tenemos, ¿no? Porque miren la pregunta que hicieron y fuimos todos a buscar a ver qué lenguaje no tiene recursividad. Dios. No veo que haya una respuesta muy... Hay uno que se llama Piranha, pero no sé si... Piranha Language, pero no sé si es que no tiene recursividad o... Fortran 77, no.
Fortran, no, Fortran La versión- 77 tiene recursión, La y que no 90. tiene Fortran, los anteriores, pero no se usan ya. ¿Sí? Bueno, al margen. Después, tarea COBOL. para el hogar, buscar algún lenguaje. ¿COBOL tiene recursividad? Buena pregunta. Bueno, no lo sé, porque yo COBOL... COBOL. Buena pregunta. Bueno, habría que verlo. Después te digo, pero me parece que sí, ¿eh? En alguna versión de COBOL. En alguna versión moderna. Pero bueno, listo. Al margen. Todos tienen recursividad, casi todos. Es muy raro que en la actualidad un lenguaje no tenga recursividad. Ahora, existe un tipo de recursividad que es más compleja y ya mucho más matemática y que tiene pocos problemas y que en realidad yo en mi vida, por ejemplo, nunca tuve que solucionar un problema de esta forma, con lo cual no quiere decir nada, pero he usado muchísimo la recursividad, que es la recursividad indirecta. La recursividad indirecta es cuando hay dos funciones que se llaman entre sí y cada una tiene una forma, digamos, una forma de cortar la recursividad del llamado de la otra. Eso se llama recursividad indirecta y se ve acá en el apunte donde en F se llama G y en G se llaman F, ¿sí? Entonces tiene que haber en algún momento algún punto de corte en ambos lados. Nosotros encontramos un ejercicio, en realidad lo encontró Tomás, el de la granja de los conejos inmortales, que bueno, léanlo si no lo vieron con nosotros y van a ver que se generan dos funciones en la cual una de las funciones llama a la otra, ¿sí? Parece que hay gente de algo uno que se acuerda de eso. ¿Hay alguien? No sé, Nicolás dice nostalgia de algo uno. Ah, sí, viste. Entonces, bueno, este tipo de recursividad no es común, para nada, no es para nada común. Y bueno, nada, tienen que saber que existe, yo nunca la usé para resolver cosas en mi trabajo profesional y en mi trabajo académico tampoco usé recursividad indirecta, con lo cual hice bastantes cosas recursivas. Pero bueno, nada, ya está. Al margen de eso tienen que saberlo, no le vamos a pedir que nada, pero bueno. Y después viene una cosa que me pidió Luis que diera, que es interesante, que se llama recursividad de cola. En realidad la recursividad de cola es más que nada una Pero si técnica... lo damos siempre. ¿Eh? Lo damos siempre. Sí, por eso, pero porque Luis me pidió que lo diéramos. Ah, Cuando empecé la materia, una de las cosas me dijo, por favor, da recursividad de cola que nadie lo ve y yo lo necesito. Entonces, listo. La recursividad de cola, en realidad, es un concepto que nace más para optimizar, ¿sí? Justamente, la recursividad de cola utiliza una optimización que hace el compilador cuando en una función recursiva directa sucede cierta cosa, cierta característica. En inglés se llama tail recursion o recursividad de cola y justamente lo que algo puede hacerse o puede usarse la recursividad de cola o tail recursion cuando justamente la última instrucción de la función es una llamada recursiva. ¿Sí? La última instrucción. O sea, por ejemplo, arriba que tenemos return cantidad de adultos menos 1 más cantidad de bebés menos 1, ahí estoy en cantidad de adultos. No es lo último que se hace la llamada recursiva, porque cantidad de adultos se llama primero y después se llama a cantidad de bebés, ¿sí? no puede terminar de hacer la suma hasta que no termine Hasta que las no dos terminó de funciones. hacer, claro. La última operación es la suma.
Exactamente, tiene que hacer esta. La última operación es la suma. Entonces, por ende, tiene que primero hacer esta llamada y después esta, con lo cual no cumple con la condición para poder hacer tail recursion, que es que justamente la última llamada sea una llamada recursiva. Acá, en este factorial, tenemos el factorial un factorial común, clásico, en el cual tampoco la última función, la última llamada es la llamada a una función, a la función recursiva, sino que hay un producto. Pero puede modificarse dicha función para hacerse recursiva. ¿Qué sucede con este factorial? Bueno, básicamente sucede esto. ¿Te acordás de este gráfico? Bueno, el factorial de 15, para calcular el factorial de 15, tenés que hacer el factorial de 14 y llamar a la función factorial de 13. Para factorial de 13 tenés que llamar a factorial de 12. Para factorial de 12 al de 11. Y así sucesivamente hasta llamar a factorial de 1. Y recién ahí podés ir volviendo porque en factorial de 1 tenés justamente... ¿Cuánto vale factorial de 1? Hola. Parece que nadie sabe. 1. Factorial de 1 es 1. Entonces 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. 24 por 5, bla, bla, y te da que el factorial de 15 es esto. Claro, pero la última operación siempre es la multiplicación, ¿no? Claro, exactamente. Justamente la última operación siempre es una multiplicación. Y de hecho esta es la última operación y esta es la llamada, la resolución de la llamada recursiva del factorial de 14. ¿Sí? O sea que yo no puedo devolver 15 por algo hasta que no sepa que ese sea algo, y cada uno de esos algo más chiquitos tiene que siempre estar esperando el resultado siguiente. Exactamente, y justo el resultado siguiente es una llamada recursiva. Con lo cual puede verse cómo para cada llamada recursiva se crea un nuevo ámbito hasta que se llega a la función de corte. Si fueran necesarias, como digo yo, 1000 llamadas, tendrías que hacer 1001 ámbitos creados, porque se crea la de factorial de 15 más todas las llamadas en adelante. Con lo cual, esto es un consumo recontraexcesivo del stack. ¿Sí? Se dieron cuenta que si justamente lográs hacer que la última llamada sea una llamada recursiva, podés hacer que en realidad no se creen tantos ámbitos, se puede hacer en realidad que no se creen tantos ámbitos y se puede optimizar, ¿sí? De hecho, cómo se ejecuta la función sin tener que hacer tantas llamadas recursivas. Lo único que te pide, y los compiladores lo hacen, es que la última operación sea una llamada recursiva. Con lo cual, si transformamos el factorial en esto, ¿sí? En donde en vez de acumular en el return, usamos una función para acumular, ¿sí? ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Estoy usando una función para acumular. Y lo que yo voy a devolver es cuánto vale el valor de retorno al final. ¿Me van siguiendo? Cuando n llega a 0, devuelvo parcial. Y en parcial está la acumulación. Entonces, si ven esta parte, justamente esta última función, esta última parte, justamente hace una llamada recursiva. Con lo cual, sí se puede aplicar la recursividad de cola, ¿sí? Y por ende, lo que se puede hacer, de hecho, es más, si vos tenés esta función y la querés mejorar para hacerla de cola, tenés que hacer un wrapper que se llama, que es esta, para cambiar la forma en que funciona la recursividad y para poder hacer la recursividad de cola, para que suceda esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Justamente cada vez que vos vas a ir calculando el factorial, ¿sí? Vas a ir calculando la multiplicación de 15 por 14, 14 por 13,
y así sucesivamente. Y en realidad lo que vas haciendo es al revés, es 1 por 2, 2 por 3, 3 por 6, 6 por 4, 4 por 24 por 5 y así sucesivamente hasta la última. De hecho, O sea lo que que en ven, este caso no tengo que esperar a que termine una operación para terminar la otra. exactamente, esto va de abajo para arriba. ¿Sí? En realidad debería escribir al revés, ¿no? Sí, Porque se te dieron vuelta las operaciones. las llamadas son al revés. 15, en realidad yo llamaría en n-1. A ver, llamaría como... Sí, se llama factorial, por ejemplo, factorial de 4 se llamaría 4 con 1, 3 con 4, 2 con 12, 1 con 24 y así. 3 con O sea, 2. vos empezás con el número alto, lo vas, Sí, sí, lo va... restando en 1 y el otro lo vas multiplicando. y el otro va multiplicando, sí. Tengo que... A ver, esperen que voy a tomar nota porque si no... Nunca mejoramos el apunte. Mientras tanto, a Lucas le digo que no todas las funciones recursivas se pueden expresar como recursivas de cola. Sí, ese es un tema. Porque a veces querés hacerlo y no podés. Entonces, arreglar. Después, para Angie, que pregunta, no entendí muy bien el concepto de recursividad de cola, es la recursividad de cola lo que te dice es que si vos si la última operación es la llamada recursiva, o mejor démosle vuelta, si la llamada recursiva es lo último que se ejecuta, el compilador puede hacer esa optimización de, en vez de apilar en el stack un contexto nuevo para el próximo llamado función, reutilizar el mismo contexto en el stack y ahorrarse todo ese desdoblamiento del stack que hace, que se van apilando cosas que te da un stack overflow si es muy, muy grande la cantidad de cosas. Porque en realidad lo que vos estás haciendo es una multiplicación acá. Claro, una vez que se llamó, acordate que en el contexto cuando vos haces una llamada función, si te acordás del video ese, cuando vos llamás una función se guarda en el stack la dirección de retorno donde tiene que volver a la ejecución, más todas las variables locales de esa función. Si vos, como en este caso tenés la llamada función, que después sabes que de esa función no se va a hacer absolutamente nada más, podés reutilizar eso porque las variables locales no se van a volver a usar. Y el punto de donde va a volver la ejecución de la llamada original, digamos, va a ser el mismo. Es simplemente para simplificar, el compilador puede descartar todo eso, reutilizarlo, y te ahorras un montón de memoria en el stack. Es nada más que eso. Sí, agarren esto, cópienlo en CTutor y van a ver cómo funciona. Van a ver cómo esta recursividad no... Yo después les mando, mientras habla... Ahora no, mientras habla... Da la clase de Lucas, yo les armo el ejemplito en CTutor de las dos versiones de recursividad, para que vean cómo funciona. Pero es copiar esto y hacer ejecutar y van a ver que solo se crean 3 ámbitos nada más. ¿Sí? A ver, a los que están preguntando, no es que haya una diferencia entre esta recursividad y la otra. El concepto de recursividad es el mismo, ¿sí? Es una función que se invoca a sí misma. La diferencia es que si lo expresamos de una forma en particular, el compilador tiene la posibilidad de optimizarlo de cierta forma. No quiere decir que el compilador lo vaya a hacer después, ¿sí? Hay compiladores que lo hacen y compiladores que no. Pero el compilador tiene la oportunidad de aprovechar esto y generar un código más óptimo. Claro, además, no solo el código es óptimo, sino que además no perdés... ¿Por qué? ¿Por qué es óptimo? Porque no perdés tiempo en crear los ámbitos. O sea, si vos haces recursividad directa del factorial común y de 15, tenés que hacer 15 ámbitos nuevos. Claro, tiempo y espacio. Con lo cual, ya que estamos hablando y que ya sabemos un poco de análisis de algoritmos, tenés que hacer el esfuerzo y perder el tiempo en crear por cada llamada recursiva un ámbito y después destruir ese ámbito. En cambio, la recursividad de cola lo que te permite es solo hacer 3 llamadas recursivas. Solo 3. Al final... Pero aparte hay otro tema que en este momento no lo van a ver, lo van a ver más adelante en la carrera, que es cada llamada función involucra otras acciones por parte del procesador que tiene que guardar contexto y un montón de cosas que ahora no importan, pero eso también lleva tiempo. Nosotros al hacer esto y convertirla en recursiva de cola,
efectivamente Nos tardamos un montón de tiempo. Claro, se termina transformando en una especie de bucle, en un loop, ¿sí? Terminamos de pasar de llamadas a función a una forma iterativa, digamos, algo que va iterando y va llamándose a sí mismo y va repitiendo lo mismo varias veces. ¿Puede hacer el compilador por defecto? Sí, puede hacerlo, depende del compilador. Depende del compilador, claro. Tal cual. Bien. Bueno, después básicamente no hay ninguna... Léanlo esto y vean, si no lo entienden, nos preguntan, pero básicamente lo que es tail recursion o recursividad de cola es recursividad directa con una característica especial que permite que el compilador pueda optimizar las llamadas recursivas y mejorar el tiempo de ejecución. Puede ser un ejercicio de parcial, puede ser, nada, te doy una recursividad directa y te digo, bueno, ahora transformarla en recursiva de cola, por ejemplo. Que lo hemos hecho, me parece. Hemos hecho también directamente, tenés este problema, tenés que resolverlo con un algoritmo recursivo y de cola, ¿sí? Exactamente. O tenés un algoritmo iterativo armado, bueno, transformarlo en uno recursivo y, si es posible, recursivo de cola. Eso es digamos, lo que puede entrar en un parcial sobre recursividad, además de todo lo que implica los TDA y todo. Claro, aparte de los árboles que también son recursivos. Exactamente, ¿no? Pero bueno, otro concepto, y ya acá termino, porque voy bastante bien, llevo 40 minutos, me pidieron que sea una hora, es el concepto de divide y conquista. Nosotros vimos que había una forma de resolver problemas que se llamaba divide et impera. Justamente existe una forma de resolver problemas en forma recursiva que es divide y conquista, se llama. Y es una técnica, básicamente, que hay muchos algoritmos que usan este tipo de approach, y justamente son casi siempre los que pueden, primero, analizarse como con una función de recursión del tipo de TDN igual a por TDN sobre B más FDN, siempre. Un algoritmo que está hecho sobre divide y conquista siempre puede hacerse, y normalmente tienden a ser algoritmos que, si están bien hechos, tienden a ser O de log n. Pueden llegar a ser O de log n, o como mucho, lo peor que le puede pasar es que justamente sea O de FDN. Pero bueno, después vamos a ver. ¿Cuál es el método? ¿Cómo se aplica esta técnica? Básicamente tiene 3 partes: dividir, conquistar y combinar. No sé si les suena. Dividir el problema en un número de subproblemas que sean instancias menores del mismo problema, ¿sí? Es decir, que si tenemos un tamaño de entrada n, hay que conseguir dividir el problema en k subproblemas, ¿sí? Con lo cual, no sé si ven la parte de la función de recursión, pero es la parte de n sobre b, ¿sí? Es la parte de la división. Conquistar es que los subproblemas, de modo que sean resueltos recursivamente, es decir, todos los subproblemas tienen que ser recursivos, y llegar a una solución que sea muy pequeña y simple, ¿sí? Básicamente a una condición de corte que involucre una operación, ¿sí? Esto nos va a garantizar una convergencia hacia casos elementales, ¿sí? O sea, hacia el caso base. Y después, la otra parte es el combinar. El tema es, una vez que dividí todos los problemas en subproblemas, y esos subproblemas, a su vez, en subproblemas recursivos, hasta llegar a no poder dividir más, tengo que poder combinar esos subproblemas hacia arriba para poder llegar a la solución. Eso justamente es lo que está en
en este gráfico, en la figura 7, que vos tenés un problema que se divide en 2 subproblemas, cada subproblema se divide en 2 y cada subproblema se divide en otros 2 subproblemas. La parte de conquistar es solucionar cada pequeño subproblema de estos violetas, ¿sí? O no sé de qué color lo verán, porque capaz que no sé si se ve violeta, pero es un lila violeta. Y después tenés que combinar las soluciones, cada solución atómica en distintas soluciones hasta llegar al final, ¿sí? Básicamente, este tipo de problema se divide en un algoritmo como este, ¿sí? Más o menos, es un pseudocódigo esto. Y bueno, nada, justamente todos estos tipos de problemas tienen la ecuación de recurrencia de este estilo. ¿A qué les hace acordar? A la clase anterior, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Justamente el peor de los casos es si esto es muy grande. ¿Por qué? Porque esta es la parte de división, esta es la parte de conquista, o sea, de las llamadas recursivas. Esta es la parte de división en problemas, en subproblemas, y esta es la parte del problema de juntar las soluciones. Bueno, si esto pesa mucho, el algoritmo va a estar acotado por esta función, ¿sí? Bien. Bueno, la búsqueda binaria es justamente divide y conquista. Más divide y conquista que la búsqueda binaria no hay. ¿Alguna pregunta? ¿La búsqueda binaria es divide y conquista? Sí. Bueno, básicamente eso. Esta es la parte fácil de recursividad. Ahora Lucas va a dar algunos ejercicios en los cuales hay otros conceptos. Manuel siempre tiene una pregunta. A ver. No, es que se me ocurrió, estaba hablando con Charlie y me di cuenta de algo. ¿Viste que vos dijiste que no hay más ejemplos de recursividad indirecta? Sí. Bueno, ¿se acuerdan cuando eran chiquitos que iban y le pedían algo a su padre y su padre le decía, andá a decirle a tu mamá? Ibas a tu mamá y tu mamá te decía, andá a decirle a tu papá. Bueno, eso es recursividad indirecta. Tipo, pero eso es recursividad infinita también. Claro. Sí, bueno, puede no tener punto de corte, ¿eh? Pasaban el problema de uno a otro, el punto de corte era que uno se cansara en realidad. Claro. La realidad es que, Manu, tenés que ir al psicólogo. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, nada, básicamente este es un repaso de lo que es recursividad. Lo importante de esto es saberlo usar, que es lo que vamos a ver ahora con nuestro querido amigo Lucas. F por la psiquis de... Bueno, esta vez no me bardearon a mí, por lo menos. Bien, F, todos te pusieron F. Sí, pobrecito. Estabas muy mal. Así que lo que vamos a ver ahora son varios conceptos que también están unidos a la recursividad y problemas clásicos de recursividad, ¿sí? Para eso, como a Lucas le gusta hacer la explicación en la máquina, supongo que a mí me gusta tenés video y vas a poner la consola y vas a... Los voy a hacer programar. A mostrar, sí. Bueno, listo. Yo ahora termino. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Porque si entendieron todo, lo encuentro muy sospechoso. Si hay 53 personas que no tienen una pregunta sobre esto... Necesito ver ejemplos de recursividad de cola para entenderlo bien. Sí, por lo pronto... a ver, vamos a ver si me resulta... ¿Tienes alguno ahí? ¿De cola? Sí, lo mejor era que si ibas a copiar eso en CTutor y CTutor te muestra... La idea es que entiendan que no quedan los stacks apilados, sino que van desapareciendo a medida que se usan, porque se da cuenta que los puede reutilizar. La mejor forma sería verlo con el CTutor si lo tenés. Te quedan 10 minutos. Sí, es lo que estoy haciendo, pero estoy como copia, cuando copias con el... Sí, copia el formato.
Te copia toda la... ¿Qué no soportás? A ver. No soporte feature. Te dio un minuto. Capaz que me copió cualquier carácter. Abril, porque se da cuenta que puede guardar el valor en una variable. O en un pedacito mucho más chiquito. Y sea el mismo stack que tenía, lo uso como molde y sigo usando las llamadas ahí. Total, claro, voy acumulando los valores. ¿Cómo se da cuenta? Se da cuenta porque el compilador sabe qué es lo que vos estás haciendo, entonces se fija, che, acá está haciendo un return y el return tiene la llamada recursiva y nada más. Si no hay nada más después de la llamada recursiva, el compilador sabe que todo el contexto de esa función no se va a volver a utilizar porque ya tenés un return, ahí sale de la función después de la llamada recursiva. Entonces ahí lo puede reutilizar. Ahora, si vos tenés la llamada recursiva y después tenés otra operación, el compilador sabe que cuando se ejecute esa llamada recursiva, después tiene que volver a usar datos de ese contexto, ¿sí? Entonces ahí ya no puede optimizar porque, bueno, necesita las variables. Pero es simplemente eso, es un análisis de ver si lo último que se hace es la llamada recursiva o no. Si lo último que se hace es la llamada recursiva, listo, puede aplicar optimización de cola. No es otra cosa que eso. Ahí lo que vos decís es, pensé que se creaba cada stack cuando llamabas a la función. Bueno, pasaba eso, se creaba una nueva copia del espacio que necesita esa función en el stack y se acumulaban todos los pedacitos. Claro, pero esa creación de los contextos del stack, eso es código que genera el compilador que lo haga, ¿sí? El compilador genera código que hace que cuando llamas una función se cree todo ese contexto en el stack. En este caso el compilador se da cuenta que no hace falta y ese código no lo crea. Sí, igual no lo van a ver en CTutor, ¿eh? Porque... No, igual eso ya les dijimos. Justamente no hace la... Claro, no depende del compilador y depende de los flags de las optimizaciones que le pasemos al compilador. ¿Sí? No, claro, no es que... tal cual, no hace la optimización, de hecho yo lo estoy viendo y está haciendo las llamadas recursivas. La idea es que, ¿cómo lo podés notar en el tiempo de ejecución? No, si este cuatrimestre volvemos a hacer la clase de programación funcional, ahí se los podemos mostrar con Lisp. Claro, también. A ver, Mariano dijo que aunque pueda, el compilador no siempre lo hace. Eso se puede manejar, claro, tal cual. Si vos le ponés -O 0, no va a hacer ningún tipo de optimización. De optimización. Por más que vos creas que lo va a hacer, si vos lo forzás, no lo va a hacer. Y si vos le ponés O3, verlo, ¿no? Sí. Tampoco tenés asegurado de que lo haga. Sí, con GDB posiblemente lo puedas ver. Con GDB porque ya tenés el compilado y en el compilado ya está hecha ¿cómo se llama? La optimización, siempre y cuando no le pongas O0, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Ahí preguntan cuál es el comando para ver los valores que se guardan en el stack. ¿En qué? ¿En GDB? ¿Agustín Gabriel García? ¿O en qué te referís? Sí. Vete. Fíjate el video de GDB cuando hablo de backtrace. Sí, vete. ¿Que me vaya? No, ¿quién? Boludo. No, vete. Bueno, me voy. Backtrace. Esperá. Estamos al aire, sí, es verdad, perdón. Backtrace. Bueno, trace en realidad es. Backtrace o BT. Sonido de censura. ¡Pi! Sí, con eso te va a mostrar la lista de dónde estás parado. En realidad tenés que hacer un programa que tenga varias llamadas a distintas funciones y pararlo en algún lugar donde sepas que se llamaron varias. Y con BT podés ver la pila. Y también si vos pones down o up, vas a poder bajar y subir en la pila y mirar los valores de las variables con info local, ¿sí? Pero bueno, ya es un uso avanzado de GDB, no creo que haya muchos que lo hagan. Otra cosa, después podemos... ¿vos mostraste la utilización de TUI
GDB TUI. Sí. Ah, listo. Yo porque no lo vi entero Incluso hasta en la parte final les hablé y les mostré cómo funcionan los watch points de lectura y de escritura. Ah, está buenísimo eso. Otra cosa que tienen en el apunte de GDB, el nuevo, que subimos ahora, es en formato A4, te podés imprimir la última página y lo usás como una hoja que lo podés meter adentro del cuaderno de algún lado para acordarte de los comandos básicos, ¿sí? Así que bueno, nada, eso... Sí, para pegar al lado del monitor. Pegar al lado del monitor. Y para pegar al lado del monitor también. Tendríamos que hacer una impresión en cartulina de eso. No sé si tengo que ver hojas así para tatuar, ¿no? Dice, más o menos. Así que bueno, nada, que se nos va el tiempo y yo dejo de stop sharing, dejo de mostrar y ahora sigue Lucas.